Empezamos con los ejercicios de celosías, que son 4 ejercicios que vamos a hacer. Es muy importante que de aquí lo que aprendáis es la forma de resolución, que hay 2 métodos para resolverlo, como lo habéis visto en teoría, y que seáis capaces de aplicar estos conceptos a cualquier tipo de celosía, independientemente de si es simétrica o de si no lo es. En este ejercicio nos dice que determinemos la fuerza en cada elemento de la armadura de Warren para puentes que se muestran en la figura y establecer si estos elementos están a tracción o a compresión. El criterio de signos que vamos a utilizar es el de tracciones positivas y de compresiones negativos. Lo primero que veis aquí, que igual os llama un poco la atención o os sorprende, es que no estamos trabajando en unidades del sistema internacional, ¿vale? No veis metros ni veis newtons, pero lo que tenéis son unidades del sistema inglés y tenéis kilopondios en cuanto a fuerzas y tenéis pies en cuanto a unidades de longitud. Es independiente el tipo de sistema que utilicéis para las unidades, pero que siempre tenga lógica. Bueno, sabéis que estos además también hay una conversión que lo podéis pasar a metros o a newtons, pues un pie serían 0,3048 metros aproximadamente y un kilopondio pues 4.448 newtons aproximadamente. Nosotros vamos a resolverlo con las unidades que aquí nos dan y vamos a empezar. Lo primero que hacemos, como siempre, diagrama del cuerpo libre. Empezamos poniendo las fuerzas externas, que son estos 6 kilopondios que tenéis en cada uno de los nudos C y E, de estos enlaces entre barras, y además tenéis unas reacciones provocadas por estos apoyos, que en el apoyo A lo que tenéis es un apoyo simple, fijo, y por lo tanto tiene 2 reacciones, la vertical y la horizontal, y este de aquí es un carrito que es un apoyo simple puntual, que solo tiene una reacción perpendicular a la superficie de apoyo. Es conveniente que también os familiaricéis con este tipo de esquemas de apoyos porque son los que vais a ver a lo largo de toda la carrera, casi seguro, ¿vale? El esquema de carrito y de apoyo fijo. Para ver si esta estructura es isostática o no, vamos a hacer 2 grados de hiperestatismo. Vamos a calcular el grado de hiperestatismo externo, que es el que vosotros veníais calculando hasta ahora, que es el de número de incógnitas de reacciones menos el número de ecuaciones, que sabemos que en 2D son 3, igual a 0 si es isostático y mayor que 1 si es hiperestático, menor que 1 si es un mecanismo. Entonces, número de incógnitas, pues tenemos estas 3. Tendremos H sub A, V sub A y V sub G. Y el número de ecuaciones es 3. Sumatorio de fuerzas en X, en Y y sumatorio de momentos. Esto es 0, o sea que externamente podemos decir que es isostático. Y ahora vamos a ver un concepto que es de grado de hiperestatismo interno, que ya habéis visto en otros ejercicios, pero para las celosías es muy interesante que os acordéis de esta fórmula en la que tenemos en cuenta el número de barras que componen la celosía, el número de enlaces o de nudos y que es el número de ecuaciones que tenemos en 2D, que son 3. Y esto pues veremos si es igual a 0, mayor que 1, menor que 1. Contamos las barras, pues tenemos la barra B, 1, AC 2, BC 3, BD 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pues tendremos 11 barras. El número de enlaces o de nudos, pues el de A, B, C, D, E, F y G, 7. Menos 2 por 7 más 3. Y esto de aquí es menos 14, por lo tanto 11 más 3, 14, menos 14, 0. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el grado de hiperestático global, que sería el grado externo más el grado interno, como son 0, los dos, pues en este caso son 0. Es isostático y no necesitamos ecuaciones adicionales para resolver el ejercicio.
Empezamos resolviendo las ecuaciones del equilibrio estático, que ya conocemos todos. Tenemos que el sumatorio de fuerzas en horizontal o en X es igual a 0. Bueno, antes de nada definimos criterio de signos positivos, que serían estos. X positivos en esta dirección, Y positivas en esta, y momentos antihorarios positivos. Sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0. Tenemos que hay una fuerza H sub A y no hay ninguna fuerza más en vertical. H sub A más 0 igual a 0. Por lo tanto, H sub A igual a 0. Y ya tendríamos, habríamos obtenido la primera reacción en el punto A. Si ahora establecemos ecuación de sumatorio de fuerzas en vertical igual a 0, tendríamos dos incógnitas, que es el sumatorio de fuerzas, pues sería la V sub A más la V sub G menos las fuerzas externas. Claro, aquí tendríamos dos incógnitas, no podríamos resolverlo, pero sin embargo, si aplicamos la ecuación de momentos en este punto A, que lo podríais aplicar también en el punto G si queréis para minimizar incógnitas, si lo aplicamos en este punto A, solo tendríamos que en este punto las fuerzas que ejercen momentos serían las externas y además esta de V sub G. Por lo tanto, si aplicamos sumatorio de momento en el punto A, teniendo positivos antihorarios, lo que tenemos es que V sub G ejerce un momento en A y como estamos en 2D, lo único que tenemos que tener en cuenta es la fuerza por el brazo de palanca, por esta distancia, por la distancia en perpendicular. Pues tendremos V sub G por esta distancia que es de aquí, que son 18 por 3. ¿Y cuál es el sentido? Pues si nosotros aplicamos fuerza sobre este punto A, aplicamos un momento, con esta fuerza pues provoca momentos antihorarios y por lo tanto positivos. A este momento tendríamos que sumarle los momentos producidos por las fuerzas externas. Tenemos 6 kilopondios colocados a 18 pies que provocan un momento como horario, por lo tanto negativo, serían los 6 kilopondios por esa distancia que serían los 18, y tenemos otra fuerza externa también de 6 kilopondios, pero en este caso con un brazo de 18 por 2, 36. Y el sentido es el mismo que el anterior. Esto tiene que ser igual a 0 y por lo tanto de aquí podemos despejar que V sub G son 6 kilopondios. Esto sería el módulo, pues el vector sería 6 en la dirección vertical. Por ejemplo, en dirección J, si estamos llamando esto I, esto J, y al que sale fuera de la pizarra pues sería el K. En kilopondios también. Ya tenemos V sub G y ahora podemos aplicar sumatorio de fuerzas verticales igual a 0. ¿Y qué fuerzas verticales tenemos? Pues como ya hemos dicho antes, la V sub A más la V sub G menos las dos fuerzas externas, menos 6, teniendo en cuenta el criterio de signos que hemos elegido. Sustituyendo V sub G, que sabemos que vale 6, de aquí obtenemos que V sub A son 6 kilopondios. Y de nuevo, esto sería el módulo y ya sabéis que el sentido pues sería 6, sería J, dirección J. Sabéis que existen dos formas de resolución de estas armaduras. Una de ellas es por el método de los nudos y la otra es por el método de la sección simple, que consiste en ir haciendo cortes y aplicando momentos en diferentes puntos para ver cómo son esas fuerzas. Nosotros en este ejercicio vamos a empezar con el método de los nudos y vamos a resolverlo todo él por el método de los nudos. Y en otros ejercicios veremos cómo es el método de los cortes, de las secciones simples, en combinación con el método también de los nudos. Así que vamos a empezar
con el método de los nudos. ¿En qué consiste este método? Pues consiste en aislar un nudo y en ella plantear las ecuaciones de equilibrio estático. ¿Por qué? Porque si sabemos que se tienen que cumplir en el conjunto de toda la estructura, pues también se tendrá que cumplir en cada uno de los puntos el equilibrio. ¿Qué punto elegimos? Bueno, esto es importante. Si por ejemplo nosotros ahora mismo elegimos el punto B, ¿qué nos pasa? Si esto representa el punto B y esto representa la fuerza que va de B a D, es decir, la tensión de esta barra, esta representa la tensión de BC y esta representa la tensión de BA, ¿vale? Por aquí estará la de signo contrario, pero de igual magnitud. Por aquí lo mismo y por aquí lo mismo. ¿Qué pasa si nos vamos a este punto? Pues que realmente tenemos tres incógnitas y nosotros no podríamos resolverlo. Porque tendríamos esta tensión, esta y esta, que son las tres desconocidas. Por eso siempre empezamos por un punto y continuamos siempre también por un punto donde por lo menos conozcamos una de las fuerzas a las que está sometido. Si empezamos por este punto A, tenemos que hay en AB una barra de la armadura, que es AB, y tenemos otra barra unida a este punto A, que es la AC. Si nosotros queremos hacer este nudo, tenemos que escribir todas las fuerzas que intervienen en este nudo. ¿Qué fuerzas de la barra, qué fuerzas internas de la estructura aparecen? Pues si solo hay dos barras conectadas, pues será la del axil, ¿vale? Esta fuerza de tracción o de compresión de la barra AB y esta fuerza de tracción o de compresión de la barra AC. Y además no nos podemos olvidar de la fuerza de 6 kilopondios de la reacción en A. ¿Qué hay que tener en cuenta para resolver esto por el método de los nudos o para resolver cualquier celosía? Bueno, pues que la tensión que hay en la barra AB es la misma, independientemente que tomemos el nudo A o el nudo B. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si vosotros tenéis esta fuerza N a sub B que va desde el punto A hasta el punto B, esta fuerza es igual a otra de la misma dirección y de sentido contrario que será NBA. ¿Vale? Esto quiere decir que hay equilibrio en esta barra y que las fuerzas son las mismas, ¿vale? Es lo mismo que pasaba cuando cortábamos un cable y poníamos en el punto donde está unido el cable pues esa tensión. Pues esto es exactamente lo mismo. Por lo tanto, es muy importante que veáis siempre que da igual qué punto cojáis porque el axil es el mismo. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta? Bueno, pues el ángulo que forman, ¿no? Estas tensiones. ¿Para qué? Para que cuando apliquemos sumatorio de fuerzas verticales y horizontales, pues ya tengamos ese dato, ¿vale? Del seno del ángulo o del coseno del ángulo y no lo tengamos que calcular. ¿Cómo calculamos ese ángulo? Bueno, nosotros tenemos este triangulito de aquí, que sería de base 9 y de altura 12, que es lo mismo que aquí, y con una longitud una hipotenusa, que sería la longitud AB, ¿de cuánto? Pues si hacemos Pitágoras, si aplicamos Pitágoras, tendríamos que B cuadrado es igual a 12 cuadrado más 9 cuadrado, B es igual a 15 pies en este caso. Si nosotros aplicamos trigonometría, tenemos que la tangente de alfa son seno entre coseno 4 tercios, 12 entre 9, seno de alfa pues será el seno 12 entre 15, que es la hipotenusa. Si simplificamos nos quedaría 4 quintos, que es 0,8, y con el coseno tendremos este cateto contiguo, 9 entre 15, 3 quintos, que es lo mismo que 0,6. Ya conocido el ángulo, pues podemos empezar a calcular las ecuaciones de equilibrio. Si empezamos con el sumatorio de fuerzas verticales igual a 0, siendo positivas las que van en el sentido creciente de las is, ¿qué tenemos? Bueno, primero, ¿por qué estamos aplicando
sumatorios de fuerzas y no de momentos, porque lo tenéis que ver muy claro que si hacemos momentos en A, pues no tendría sentido aplicarlos en este punto porque todas las fuerzas pasan por este punto y por lo tanto no hay brazo de aplicación y sería 0. Por lo tanto, lo único que podemos aplicar es sumatorio de fuerzas verticales y horizontales. Si empezamos con las verticales, veis que tenemos la fuerza de 6 kilopondios hacia arriba, provocada por la reacción. En la tracción de N a C no tenemos ninguna fuerza vertical porque vemos que es sentido horizontal, sentido de las Is. Y la tracción N sub AB sí vemos que se puede descomponer en dos componentes. Una de ellas podría ser, una de ellas es la vertical, que será NAB por el seno del ángulo, ¿vale? Si nosotros descomponemos esta. Y la otra componente en horizontal será la proyección de esta componente sobre este eje, ¿vale? Y esta será N sub AB por el coseno del ángulo, ¿vale? Simplemente es proyectar esto aquí y pues esta sobre este eje, ¿vale? Descomponer en dos. La suma de esto y esto nos da esto. Pues en vertical, ¿quién tenemos? Esta de 6 kilopondios que ya le hemos puesto, más N a sub B por el seno de el ángulo, ¿vale? Que esto es lo mismo que decir N a sub B vertical. Y esto tiene que cumplir equilibrio, es igual a 0. Tenemos que el seno del ángulo es 0,8 y por lo tanto N sub AB, si operamos, nos queda que es menos 6 entre 0,8, que esto es lo mismo que menos 7,5 kilopondios. ¿Qué quiere decir este menos? Pues este menos quiere decir que esta barra de la armadura está sometido a un esfuerzo de compresión. Después al acabar el ejercicio vamos a resumir pues todas estas fuerzas para que veáis claramente qué barras están sometidas a esfuerzos de compresión y cuál es atracción. Una vez que hemos calculado esta N sub AB, pues seguimos con la otra ecuación que nos queda, que es la de sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0. Acordaros del sentido positivo. Y aquí tenemos pues que horizontales solo tenemos la de la barra AC, este axil NA sub C y este de aquí que sería NA sub B en este eje proyectado, que sería N sub AB coseno de alfa. Por lo tanto, esto es NA sub C más N sub AB coseno de alfa igual a 0. Si sustituimos N sub AB aquí, que lo acabamos de calcular, y el coseno de alfa, que son 0,6, nos queda que N sub AC son 4,5 kilopondios. Y por lo tanto, aquí ya veis que esta barra de aquí, AD, estará a compresión y esta de aquí estará a tracción, ¿vale? Una vez que ya hemos resuelto el nudo A, pues podríamos irnos, pues vamos a ver, al nudo C o al nudo B, porque ya conoceríamos A sub B y N a sub C. ¿Qué pasa si nos vamos al C? Pues que tendríamos una incógnita por cada barra. Sería 1, 2 y 3. Y por lo tanto, como tenemos dos ecuaciones, esto no lo podríamos resolver y este punto no nos valdría de momento. Si nos vamos al punto B, tenemos esta de aquí, que ahora ya sí es conocida. Tendremos el axil de la barra BD y el axil de la barra BC. Son dos ecuaciones las que tenemos y dos incógnitas y por lo tanto esto sí que lo podríamos resolver. Así que nos vamos al nudo B. Y siempre que nos cambiamos de nudo, ¿vale? Yo os recomiendo que tengáis bien remarcados qué fuerzas tenemos, ¿vale? O sea, que las anotéis cerca para que sepáis que esta barra y esta ya la hemos calculado y no nos genere problemas. Pues bien,
Si nos vamos al punto B, tenemos una fuerza de la barra BD. Una fuerza de la barra AB, que esta ya la hemos calculado. NAB, porque es lo mismo que NBA, y estos son 7,5 en negativo kilopondios. ¿Vale? Voy a poner aquí las unidades para que no me estorben, ¿vale? Fuerzas en kilopondios. Y nos queda la barra, el axil de la barra BC, que vamos a hacerlo así. NBC. Si aplicamos sumatorio de fuerzas en horizontal y en vertical, obtendremos estas componentes. Pero previamente, como ya sabemos que vamos a tener que descomponer estas dos fuerzas en vertical y en horizontal, vamos a ver qué ángulos forman. Bueno, vemos que este ángulo de aquí, de AB, es alfa, y por lo tanto este de aquí tiene que volver a ser alfa. O sea que este de aquí es alfa, y si esto mide 9 y esto mide 9 y la altura es lo mismo, pues este ángulo de aquí volverá a ser alfa. Recuperado los valores de coseno de alfa y seno de alfa que hemos calculado previamente para que nos sea más fácil calcular. Aquí pues podemos empezar, por ejemplo, por sumatorio de fuerzas verticales es iguales a 0. ¿Por qué? Porque no tendríamos en cuenta esta NB sub D, este axil de esta barra, y por lo tanto solo tendríamos en cuenta la vertical de N sub C y la vertical de N sub AB. Como AB es conocido, el axil, pues solo nos quedaría de incógnita el N sub C. Y ya digo que estas estrategias de qué ecuación empleamos primero, pues las tenéis que ir viendo vosotros a medida que hagáis ejercicios. Pues empezamos con sumatorio de fuerzas verticales entonces igual a 0, teniendo en cuenta criterio de positivos hacia arriba. ¿Y qué fuerzas tenemos? Pues tendremos N sub AB en vertical, que será esta de aquí. Por lo tanto, N sub AB por el seno del ángulo. Y en sentido y con módulo negativo, porque va hacia abajo. Nosotros estamos considerando sentido creciente de las is positivos. Entonces, esto de aquí sería esto de aquí. El N sub AB por el seno de alfa. Y por eso el signo negativo. ¿Qué más tenemos en vertical? Pues tenemos esta de aquí, N sub C, que habrá que proyectarla en vertical. Por ejemplo, si lo ponemos por este lado, será esta de aquí. Y esa de ahí, ¿quién es? Pues es N sub C por el seno de alfa de nuevo, y además en el mismo sentido negativo que N sub AB. Y todo esto igual a 0. Y de aquí, pues, ¿qué vemos ya claramente? Que N sub AB es igual a N sub C. ¿Por qué? Bueno, pues los senos los podemos sacar factor común ya, entonces sabemos que son 0 si los pasamos hacia el otro lado, y N sub AB será igual a N sub C. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que son iguales pero de sentido contrario. Por lo tanto, N sub C será igual a menos el valor de N sub AB, que es menos 7,5. Menos 7,5. Y por lo tanto, N sub C serán en módulo 7,5 kilopondios. Es decir, la barra que va de B a C está traccionada, es positiva. Igual que la que iba de A a C. ¿Vale? Vamos a anotarnos ya este valor aquí, N sub C igual a 7,5 kilopondios.
Si aplicamos sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0, ahora tenemos n sub d, positiva horizontal, n sub c por el coseno de alfa, que será esto de aquí. Vamos a ponerla así. En positivo. Porque va en este sentido. Y n sub AB, que será esta de aquí, proyectada sobre este eje, es decir, n sub AB coseno de alfa en sentido negativo. Y esa de ahí es esta de aquí. N sub BA o N sub AB, ya sabéis que es lo mismo, por coseno de alfa y sentido negativo, porque van en la dirección contraria a la que lo consideramos positivo. Todo esto es igual a 0. Si nosotros sustituimos quién es n sub c, que lo acabamos de calcular, son 7,5, el coseno de alfa son 0,6, n sub a hemos calculado el nudo 1, que son menos 7,5, y el coseno de alfa son 0,6, si nosotros igualamos todo esto a 0, para cumplir equilibrio, tendremos que n sub d es igual a menos 9 kilopondios. Es decir, esta barra está en compresión. O sea que ya tenemos más o menos una idea de que estas dos barras de la armadura están en compresión y estas dos barras de la armadura están en tracción. Y anotamos nuestro resultado para calcular el siguiente nudo. Ya hemos calculado el axil de la barra AB, de la barra AC, BC y BD. Nosotros sabemos que la estructura, que esta celosía es simétrica. Entonces, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, irnos al punto D? Bueno, pues la verdad es que no tendría demasiado sentido hacerlo porque sabemos que esta barra DF tiene que estar sometida al mismo esfuerzo que esta barra BD, porque es simétrico. Esta barra FG tiene que tener el mismo axil que esta barra BA. La AC tiene que ser la misma que la EG y la BC tiene que ser la misma que la EF. Entonces no tendría sentido irnos a este punto D porque estas barras de aquí ya las conocemos. Perdón, esta de aquí la conocemos, pero estas dos no. Si elegimos el nudo C, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos un axil que va de C a A. N sub CA, que ya es conocido, lo tenemos aquí, ¿vale? Esto es igual a N sub AC, muy importante que os deis cuenta. Y esto, pues por aquí iría A. Bien, al otro sentido, en la misma dirección, pues tendríamos N sub CE, que de momento es desconocido. ¿Qué más barras tenemos que se unan al punto C? Pues la BC y la BD. Y la CD. CD es desconocida y CB es la misma que BC, que es conocida. Por lo tanto, tendremos N sub BC y N sub CD. Y ya podemos plantear sumatorio de fuerzas en vertical y en horizontal. Además, nos estábamos olvidando de algo muy importante que es la fuerza en C. ¿Vale? Esta fuerza externa no nos la podemos olvidar nunca porque también es una fuerza que interviene en el equilibrio
del nudo. Los ángulos, bueno, pues volverán a ser alfa, porque las distancias son las mismas, esto vuelve a ser 9 y esto vuelve a ser 12, y por lo tanto este ángulo de aquí es alfa y este de aquí es alfa. Y ahora pues planteamos. ¿Qué planteamos? Bueno, pues igual que antes, si hacemos sumatorio de fuerzas en vertical, como esta la tenemos conocida, que simplemente sería proyectarla, nos quedaría solo como incógnita n sub cd. Y una vez calculada n sub cd, podríamos calcular n sub ce. Sustituimos los valores. N sub c, 7 kilopondios, que hemos calculado antes, el seno del ángulo 0,8, otra vez 0,8, y de aquí lo que despejamos es n sub cd, que en este caso es 0. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pues que esta barra de aquí no está ni traccionada ni comprimida. ¿Vale? Soporta 0 kilopondios. Y por último, la última barra que nos falta, la del axil n sub ce, pues aplicamos fuerzas horizontales igual a 0, con sentido positivo en el creciente de las x. Tenemos n sub ce, que es lo que queremos calcular, menos n sub ca, porque va en el sentido opuesto a lo que consideramos positivo, más estas dos fuerzas proyectadas sobre el eje x, es decir, las componentes de sus cosenos. Será n sub e c por el coseno de alfa, y en negativo, porque está en sentido opuesto a lo que consideramos positivo, y la otra componente sería esta de aquí, que será n sub cd por coseno de alfa en positivo. Y todo esto igual a 0. Si de aquí sustituimos los valores, tenemos n sub ca, que son 4,5 kilopondios, n sub c, que son 7,5 por coseno de alfa, que son 0,6, más n sub cd, que hemos calculado que es 0. Y todo esto igual a 0. Y de aquí podemos obtener que n sub ce tiene un valor de 9 en positivo. Y esto, de nuevo, kilopondios. Como ya hemos calculado la barra AB, BD, CB, AC y CD, por simetría automáticamente tenemos estas barras de aquí de la derecha. Y ya no necesitamos seguir calculando. Podréis seguir haciéndolo, pero no tiene sentido en este caso por ser simétrico. Así que vamos a ver el resumen de todo el ejercicio y cómo quedaría esta celosía, qué elementos están a tracción y cuál es la compresión. Y para terminar, pues vamos a ver, hacer un esquema para saber qué barras están a tracción, cuáles a compresión y cuáles no tienen tensión, ¿vale? Cuáles están sin tensión. Vamos a volver a escribir, a dibujar el eje de simetría. Que sería algo así para poder establecer bien qué barras son iguales a qué. Bien, pues empezamos por la barra n a sub e, que valía menos 7,5 kilopondios. Como es negativa, está compresión. Y vamos a graficar las compresiones en color azul. Vale, pues esta barra, n a sub e, estará en compresión. Y con un valor de 7,5. Por simetría,
¿A quién es igual esta barra B? Pues a esta barra de aquí, a F sub G. Y por lo tanto, esta de aquí será de nuevo menos 7,5. Y podemos decir que esto es igual a N sub F sub G o NGF, ¿vale? Eso da igual. Seguimos, Na sub C, positiva, pues atracción. Y es esta de aquí. Na sub C, traccionada a 4,5 kilopondios. Vamos a poner aquí abajo las unidades. ¿Cuál es la simétrica de esta de aquí? Bueno, pues será esta de aquí. E sub G. E sub G o G sub E, que es lo mismo. ¿Quién es ahora BC? Bueno, pues es una barra que está a tracción, ¿vale? Porque es positiva y es esta de aquí. (7,5) y por simetría será igual que FE a 7,5 o EF, ya digo que es lo mismo. N sub D, pues a negativa, a compresión, menos 9, y es igual que D sub F o F sub D. Pues de nuevo, menos 9. N sub D, F. N sub CD, pues vemos que tenemos un valor nulo, por lo tanto no está sometida a ninguna tensión, no está ni traccionada ni comprimida. N sub CD, pues será esta de aquí, ¿vale? 0, y su simétrica será la de E, 0. Y la última barra que nos queda, que es la última ya, es N sub CE, que son 9 kilopondios, y está traccionada, por lo tanto, es esta de aquí y son 9 kilopondios. Como veis, todos los elementos de la armadura superior, ¿vale? Todos los elementos de esta celosía están a compresión y todos los elementos inferiores están a tracción. Además, dos de las barras interiores están a tracción y las otras dos no soportan ninguna tensión. Y con esto quedaría resuelto esta celosía. Vamos a ver la siguiente.